Problemas que involucran racionales. Parte del todo. Parte del todo. En problemas de fracciones, cuando tenemos un entero, le llamamos el todo. Por ejemplo, si tenemos una jarra de agua y la sugerencia es dividirla en 7 partes, aquí observamos la división en 7 partes. Si conocemos la cantidad de lo que vamos a repartir, lo podemos escribir. Aquí, por ejemplo, tenemos 1 litro de agua dividido en 7 partes. Una pared dividida en 3 partes. Aquí tenemos la pared, hacemos las correspondientes divisiones, de preferencia del mismo tamaño. Y si la pared mide 5 metros, podemos decir que son 5 metros divididos entre 3. Si tenemos una bolsa de arroz y decimos que se tienen 2 de cada 5 partes, aquí tenemos nuestra bolsa de arroz dividida en 5 partes. Pero únicamente necesitaremos 2 de esas 5 partes, es decir, 2/5 de 1 kilogramo de arroz. Si no conocemos la cantidad del todo, lo que acostumbramos a colocar es la fracción que se nos solicita, para nuestros fines 2/5, y únicamente avisamos 2/5 de la bolsa. Para nosotros, cuando nos preguntamos ¿qué es el todo?, la respuesta es el entero que vamos a repartir. Pregunta, ¿cómo se reparte? Depende de la información que nos dé el problema para que nosotros sepamos de el todo cuántas partes nos vamos a llevar. Y también si el todo se reparte completamente o nos queda algún sobrante. Vamos al siguiente ejemplo. En el siguiente ejemplo, la tercera parte del contenido de una bolsa de canicas se las queda a Luis, Humberto se queda con el 30% de la misma bolsa, Alfredo se queda con 2 de cada 15 canicas de la misma bolsa y Benito se queda con las que sobran. ¿Quién se quedó con menos canicas? Identificamos al todo, que para nuestros fines es la bolsa de canicas. La representaremos de manera simbólica C mayúscula. ¿Cómo se reparte? Observamos que L serán las canicas con las que se queda Luis. H serán las canicas con las que se queda Humberto. A, las canicas con las que se queda Alfredo. Y el sobrante son las canicas con las que se queda Benito. De manera simbólica escribiremos como L, que son las canicas que se queda Luis, las canicas que se queda Humberto, las canicas con las que se queda Alfredo, y el sobrante de esa bolsa son las canicas con las que se queda Benito. Y aquí estamos hablando del total del contenido de la bolsa. Entonces, esta es la manera en la que simbólicamente haremos el reparto. Ahora vamos a trabajarlo con las fracciones. La tercera parte del contenido de una bolsa de canicas se las queda Luis. Humberto se queda con el 30% de la misma bolsa. Alfredo se queda con 2 de cada 15 canicas de la misma bolsa y Benito se queda con las que sobran. ¿Quién se quedó con menos canicas? Aquí observamos la tercera parte de la bolsa de canicas que se las queda Luis. Nos dicen ahora que Humberto tiene el 30% de la misma bolsa. Recordemos que al hablar de un porcentaje, el denominador es 100. El todo dividido en 100 partes y de esas se toman 30. Si realizamos la fracción equivalente, tendremos 10 en el denominador y 3 en el numerador, es decir, 3 décimos.
Continuamos con el problema. Nos dice que Alfredo se queda con 2 de cada 15 canicas de la misma bolsa. Y el sobrante son las canicas con las que se queda Benito. En términos de fracciones, aquí podemos observar la tercera parte, que son las que se queda Luis, los 3 décimos, que son con los que se queda Humberto, las 2 quinceavas partes, que es con lo que se queda Alfredo, y el sobrante que corresponde a Benito. Escribimos en dos tipos de variables. Una es S, que es el contenido de las canicas, y S, que es el sobrante. Vamos primero a realizar la suma con lo que corresponde al contenido de las canicas. Observamos que el mínimo común múltiplo es 30. Hacemos nuestras operaciones y obtenemos 23 treintavos, que es el contenido de las canicas, que sumado al sobrante nos va a dar la totalidad de la bolsa. Para realizar la operación vamos primero a trabajar con el neutro multiplicativo, es decir, tenemos un denominador 30, entonces el contenido de canicas será 30 sobre 30, que equivale a 1. Realizamos la operación, tenemos aquí 23 treintavos del contenido de las canicas más el sobrante, que es igual a 30 de 30 del contenido de esas canicas. Sumamos el inverso aditivo para realizar la operación. Aquí sabemos que si tenemos 23 treintavos de las canicas y al sumar menos 23 treintavos del contenido de las canicas en ambos lados, el sobrante es 7 treintavos del contenido de las canicas. Como desconocemos la cantidad total de las canicas, sabemos que Benito se queda con 7 de cada 30 canicas. Si conocemos la totalidad de la bolsa de canicas, podemos establecer cuántas canicas tiene cada uno y quién se queda con menos canicas. Aquí el problema nos indica que son 300 canicas. Entonces, Luis tiene un tercio de esas canicas, Humberto 3 décimos, Alfredo 2 quinceavos, Benito 7 treintavos. Será la tercera parte de 300, 3 décimos de 300, 2 quinceavos de 300 y 7 treintavos de 300. Te invito a que realices las operaciones para saber cuántas canicas tiene cada uno y quién se queda con menos canicas. Tenemos dos ejercicios para practicar. Arturo, Juan y Ulises se dedican a vender Compact Discs. Del total vendido, Arturo vende la tercera parte, Juan el 30% y Ulises lo demás. ¿Quién vende más? Un segundo problema. Un electricista compró 25 metros de cable, conservó 3 octavas partes para trabajos posteriores, empleó el 10% de la cantidad original, dividió el resto en tramos de 5 octavos de metro. ¿Cuántos tramos obtuvo? Te invito a realizar la propuesta de solución de cada uno de estos ejercicios. Solución al problema del electricista. Un electricista compró 25 metros de cable, conservó 3 octavas partes para trabajos posteriores, empleó el 10% de la cantidad original, dividió el resto en tramos de 5 octavos de metro. ¿Cuántos tramos obtuvo? Bien, aquí observamos nuestra información. Nos dice que conservó 3 octavas partes para trabajos posteriores. Aquí tenemos las 3 octavas partes. Nos dice que empleó el 10% de la cantidad original. Aquí tenemos el todo dividido en 100 partes y de esas tomadas 10 partes del cable. Y después dice que tomó 5 octavos de metro, que es nuestro sobrante.
y aquí tenemos la cantidad total. Vamos a ver cómo se representa y se soluciona esta situación. Observamos primero lo que tiene que ver con la cantidad de cable empleado, los 3/8 de metro, y un décimo, que fue la fracción equivalente de 10/100. Hacemos nuestras operaciones, tomamos el mínimo común múltiplo, que para nuestros fines es 40. Al trabajar, por supuesto, con las fracciones equivalentes. Y obtenemos 19/40 del cable utilizado. El cable utilizado son 19/40, el total de cable sería 40/40 en términos del denominador, y aquí tenemos el sobrante. Para despejar al sobrante utilizamos propiedades de números, vamos a sumar el simétrico de 19/40 de cable en ambos lados, aquí lo tenemos, y nuestro sobrante es de 21/40 de cable. Sabemos que el total del cable es de 25 metros, aquí tenemos el total de los 25 metros de cable. Si el resto se divide en 5/8 de metro, ¿cuántos tramos obtuvimos? Bueno, pues entonces aquí tenemos los 25 metros, que es el sobrante de 21/40 de todo el cable, y dividido entre 5/8. Hacemos nuestras operaciones y resulta que nuestro sobrante es de 21 tramos. Aquí tenemos los 21 tramos con las dimensiones de 5/8 de metro cada uno. Muchas gracias por su atención.